empezar ya con el tema de esta tarde. Les quiero contar algo que pasó el miércoles precisamente. Tuve que salir a la ciudad de Puebla y por eso ya no regresé a tiempo. Y mientras venía en el autobús de pasajeros, por supuesto, hacia esta ciudad, me habló una persona, amados, que antes venía acá. Hace tiempo venía acá a la congregación y por su propia voluntad decidió marcharse. Y me marcó porque su hermano en sangre tenía muchos problemas espirituales. Estaba sufriendo, en pocas palabras, por demonios, amados. En pocas palabras, eso fue lo que me intentó decir. Espíritus inmundos estaban atormentando la vida de su hermano en sangre. Y me pidió consejo y hasta cierto punto ayuda, amados. Y por supuesto que se le va a brindar. Mas, sin embargo, amados, aquí la enseñanza es esta. Es que ella no ha visto los temas que estamos dando. Ella no los ha visto. Pero me habló con este problema, amados. ¿Por qué? Porque son cosas que están pasando, amados. No son cosas extrañas, no son cosas que no vayan a servir nunca en nuestra vida, sino todo lo contrario, aquí son cosas que están latentes en nuestra vida y que pueden pasar en cualquier momento, y por eso es tan importante aprender de todo esto. Y hoy, ¿sobre qué vamos a estudiar, amados? Vamos a estudiar lo que quedó inconcluso hace 8 días, que es sobre lo natural, lo preternatural y lo sobrenatural. Lo natural, lo preternatural, esa palabra es algo extraña, pero se van a acostumbrar a ellas, amados. Preternatural y lo sobrenatural, amados. Esos términos comúnmente, amados, son confundidos en las predicaciones, y es por eso que cuando se ve algo fuera de lo normal se dice que es sobrenatural. Entonces, se movió una silla, dicen eso es sobrenatural, se movió la silla. Se movió una mesa, es sobrenatural. Se movió el foco, explotó, es sobrenatural. No, eso es preternatural. Y vamos a explicar entonces estos términos con detalle en esta tarde, amados, para que veamos por qué es tan importante. Nos vamos a ir por pasos, por puntos. Así lo hemos venido haciendo, y ya dentro de 8 días, si el Creador lo permite, amados, vamos a ver cosas mucho más fuertes. Vamos a empezar a hablar sobre las posesiones demoníacas, amados. Pero antes de todo eso, vamos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 12, amados. Efesios, capítulo 6, verso 10 al 12, para que veamos en esta tarde qué tan importante es aprender sobre estos temas, amados. Y me decía un AG en la semana, un amado AG Fernando en Estados Unidos, que prácticamente no se habla de estos temas, y es que así es, amados. Prácticamente no se habla de estos temas porque a veces se dice, bueno, esto es del cristianismo, o esto es mentira, esto no existe. Hasta la gente se burla, amados, y se mofa de todo esto, pero lamentablemente tarde o temprano se dan cuenta en su propia vida y en la vida de sus familiares que sí existe, amados, que todo eso existe y es más real de lo que pensamos. Como hemos platicado, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Entonces, Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, dice lo siguiente, Ajín, espero que lo tengan. Espero que lo tengan frente a ustedes, amados, y dice de la siguiente forma, amados: por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Elohim, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, el diablo sí acecha a una persona, ataca a una persona, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, amados. Entonces aquí, amados, la Escritura nos está dando una lista de seres espirituales que habitan en las regiones celestes. Esto ya hemos platicado, en otras palabras son demonios, son sheidim, de lo que platicamos la clase pasada. Pero Shaul nos enseña algo bien importante. Nosotros no podemos ignorar esto, dice. No, ustedes no piensen que están combatiendo contra una persona, están combatiendo contra un ejército, pero un ejército espiritual, un ejército lleno de maldad, y como vimos hace 8 días, un ejército muy inteligente, amados. Ahora, bien, ¿qué vamos a estudiar en esta tarde? Vamos a intentar, amados, responder ciertas preguntas que pueden surgir tarde o temprano en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿puede acaso un demonio, amados, provocar una enfermedad mental? ¿Puede un demonio, un espíritu inmundo, provocar una enfermedad mental, psicológica? ¿Puede causar depresión un espíritu inmundo? ¿Puede causar ansiedad o trastornos en la persona? ¿Un demonio puede hacer eso, amados? Como pregunta. ¿Puede acaso provocar enfermedades en nuestro cuerpo un espíritu inmundo? ¿Puede provocar enfermedades en nuestro cuerpo un espíritu inmundo, amados? ¿Pueden los demonios provocar pesadillas? ¿Los demonios pueden provocar que una persona sueñe cosas horripilantes, conocidas como pesadillas?
¿Pueden los demonios hacer milagros? ¿Existe la brujería? ¿Existe la brujería? ¿Existe el mal de ojo? ¿El mal aire, como le llaman en el mundo? ¿Existe todo eso? ¿Existirá el mal de ojo? Como dicen, es que la persona se enfermó, fue un mal aire, caminó cerca de un panteón y fue un mal aire. O es que le pasó algo y no le encuentran solución los médicos, es un mal aire. Entonces, ¿existe eso, como le llaman comúnmente, el mal aire o el mal de ojo? ¿Existe la brujería? ¿Pueden los demonios provocar accidentes? ¿Los demonios pueden provocar un accidente? ¿Pueden hacer algo en tu coche para que algo pase? ¿En tu casa para que algo se incendie? ¿Los demonios pueden hacer eso? ¿Pueden provocar accidentes, amados? Bueno, vamos a estudiar esto durante este tema, amados. Pero para comenzar, antes de responder estas preguntas, amados, intentar responderlas lo mejor posible, vamos a definir los términos que vimos al principio. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo preternatural? ¿Y qué es lo sobrenatural, amados? Que repito, muchos de estos términos o esos términos están confundidos la mayoría de las veces, amados. Por eso repito, amados, cuando se ve algo fuera de lo común, es decir, que esto se mueva solito, decimos, esto es sobrenatural, pero no es la palabra correcta, amados. Bueno, natural para empezar, amados, es todo lo que tiene la naturaleza en este universo material. Es todo lo que se amolda al obrar de la naturaleza, es decir, todas las leyes que conocemos de la naturaleza. Por eso es lo natural, que exista lluvia es natural, que exista viento, que exista frío, todo eso, nuestro propio funcionamiento como seres humanos, todo eso es natural. Lo que está basado en las leyes de este universo material, eso es entonces natural, es algo natural, amados. Eso es lo natural. En este mundo natural, amados, es en el cual nos movemos los seres humanos. Nosotros nos movemos en un mundo natural, basado y sujetos a las leyes de esta naturaleza. No podemos rebasar las leyes de esta naturaleza, vivimos en un mundo natural. Pero a continuación viene otro mundo, amados, el mundo preternatural. El mundo preternatural es entonces el mundo donde operan los seres espirituales. Este mundo es el que va más allá de la naturaleza que conocemos, amados. Y entonces en este mundo se mueven los ángeles, pero también los demonios, amados. En ese mundo, repito, en el mundo preternatural se mueven los ángeles, pero también los demonios. La palabra preternatural viene de una palabra en latín que es praeter naturam. Praeter naturam, que significa más allá de la naturaleza. Ese es el mundo de los espíritus inmundos, praeter naturam, más allá de la naturaleza, es decir, más allá de las leyes físicas de esta tierra, amados, de este mundo donde nos desenvolvemos. Los espíritus inmundos van más allá de estas leyes, están en el mundo preternatural, amados. Y sobrenatural, ¿cuál es el mundo sobrenatural? Es el mundo que va más allá de la naturaleza y va más allá, amados, de lo preternatural. Es decir, es un mundo donde solamente Elohim se puede mover. Es el mundo y el actuar de Elohim solamente. El mundo sobrenatural no es el mundo de los demonios, es el mundo del creador de Elohim, que está por encima de los demonios, por supuesto, y por encima de los ángeles. Entonces, en este universo se mueve Elohim. La naturaleza, amados, entonces, material, puede realizar cosas sorprendentes, pero siempre según las leyes de esta tierra, amados. Entonces, en este mundo podemos ver espectáculos sorprendentes, pero todo está basado en las leyes de esta naturaleza. Nada va más allá de eso. Los demonios, por otra parte, amados, pueden hacer levitar un objeto en el aire, pueden transformar algo instantáneamente, etcétera. Ellos pueden hacer cosas que van más allá de las posibilidades del mundo material. Es un mundo diferente el de ellos. Entonces ellos pueden hacer levitar a una gente o a un objeto. Eso va en contra de las leyes de esta tierra, pero lo pueden hacer. Pero no pueden actuar más allá de sus propias leyes. Es decir, amados, los demonios también tienen leyes. Los demonios tienen unas leyes que son diferentes a las nuestras, pero también tienen leyes las cuales no pueden rebasar. Ellos no pueden todo, ni siquiera en el mundo material. Es decir, amados, el Eterno puede crear un órgano de la nada. Dios, el Eterno, puede crear un órgano de la nada. Si a una persona le faltara un órgano, el Eterno lo puede crear de la nada. Puede crearle ojos de la nada, etcétera. Todo eso lo puede hacer el Eterno. Un demonio no puede hacer eso.
Un demonio no puede crear un órgano, amados, porque eso está fuera de sus propias leyes. Eso es sobrenatural. Y el único sobrenatural, ¿quién es entonces? Elohim, es el creador, amados, no los demonios. Ahora bien, estas diferencias también son válidas en las cosas que suceden en nuestra alma. Por ejemplo, mientras que un ángel o un demonio pueden directamente enviar mensajes a mi mente, ya vimos ese tema hace 8 días, el demonio, amados, puede meterme pensamientos, tentaciones y otras cosas a mi mente, y hasta ahí el Eterno va más allá de eso, y el Eterno puede actuar en mi alma enviando, amados, aquí, por ejemplo, el espíritu de arrepentimiento o la gracia para que yo me arrepienta. Es decir, amados, el arrepentimiento no es de este mundo. Si una persona se arrepiente de corazón, es porque el Creador mismo influyó en su alma para que se arrepintiese, pero sin violar su libre albedrío. Es decir, la persona misma quiso acercarse al Creador y el Eterno le ayudó enviándole gracia para que se arrepienta. Eso no puede hacer un demonio, amados. Un demonio no puede hacer que una persona se arrepienta o que no se arrepienta. Recuerden, amados, el mayor obstáculo de un demonio es el libre albedrío de la persona. Si la persona dice sí, el demonio no puede obligarlo a decir no. Y si la persona dice no, ni el Eterno mismo puede obligarlo a decir sí, amados. Seguir al Eterno es voluntad de cada persona, negarlo también. Eso no es culpa de los demonios, amados. Bueno, es que la persona se apartó del Creador, es un demonio. Sí, el demonio le envió mensajes a su mente para que se apartara, pero la última palabra la tuvo la persona al actuar. Así que la persona, amados, es a fin de cuentas quien decidió qué iba a hacer con su vida en esta tierra. Ahora bien, entonces por eso, amados, hay una diferencia entre los Sheidim, entre los demonios y el Creador. El Eterno, amados, lo puede todo. Los demonios no lo pueden todo. Ahora bien, entonces, aprendiendo bien estos términos que vimos hace un momento, vamos a ver otro punto importante, amados, empezando a responder las preguntas. ¿Puede entonces, con todo eso que hemos aprendido hasta ahora, amados, no solamente en este tema, sino en los temas pasados, ¿puede acaso un demonio provocar una enfermedad mental? ¿Puede un demonio provocar una enfermedad mental, amados? ¿Cuál creen que es la respuesta, amados? Por supuesto que sí, amados. Sí, los demonios pueden provocar una enfermedad mental. Los demonios pueden oprimir incesantemente a la persona al grado de ocasionarle una obsesión, una depresión, un delirio, una fobia u otras enfermedades de la mente, amados. Entonces, sí pueden los demonios provocar todo eso en la mente de una persona. Trastornos, amados. Pueden oprimirlo incesantemente, o sea, día y noche, a tal grado que la persona se vuelva obsesiva con algo, amados. Inclusive, miren, qué tremendo. Los celos son una obra de la carne, pero los celos son una obsesión, amados. Y hay personas que han matado a su esposa, Elohim reprenda al diablo, o a su esposo por celos. Y esos celos fueron obsesivos por causa de demonios. Entonces, obsesiones de cualquier tipo, delirios que son como alucinaciones y cosas que se imagina la persona pero no existen, delirios, pueden ocasionarle una fobia, o sea, un miedo exagerado a algo, pueden ocasionarle, por supuesto, depresión y otras enfermedades. Pueden oprimirlo en su mente hasta ocasionar eso sin lugar a dudas. Los demonios pueden hacer todo esto y mucho más en la mente de una persona, amados. Toda acción del demonio, amados, de los demonios, sobre los hombres debe ser permitida por Elohim. Ese principio también lo debemos entender. Recuerden, amados, que hemos platicado también que existen leyes espirituales, amados. Es decir, que los seres que se mueven fuera de esta dimensión saben que hay leyes espirituales. Y esas leyes dicen que los demonios no pueden, amados, intervenir en la vida de una persona si no es permitido por Elohim. Los demonios no pueden enfermar a una persona mentalmente si no es que el Creador también lo ha permitido, amados. Y vamos a hablar de eso casi al final del tema, que el hombre no es una víctima del demonio, porque eso también se puede ver. Bueno, es que el hombre sufre por causa de los demonios, el demonio lo está atormentando sin que pueda hacer algo. No es cierto, el hombre tuvo que dar legalidad para que eso pasara, amados. Amén. Entonces vamos a ver eso al final. El caso es que una ley espiritual, amados, de las que hemos platicado, es que el espíritu inmundo no puede tocar a nadie si no es, amados, porque el Eterno lo permitió, porque el Eterno lo ha permitido, amados. Los demonios pueden oprimir entonces hasta causar este tipo de enfermedades. Entonces, a la pregunta, por tanto, que si un demonio puede causar una enfermedad mental, sin lugar a dudas, amados, la respuesta es sí.
si el Eterno lo permite. Sí, pero si el Eterno lo permite. Aunque es importante entender, amados, que no toda enfermedad mental es causada por demonios, que eso también mucha gente lo cree y es una terrible, amados, grosería, y es inclusive hasta, ¿cómo llamarlo?, denigración de la persona, un cierto tipo de, no sé, amados, de clasismo, de racismo. El caso, amados, es que, por ejemplo, Hitler mataba a toda persona que tuviera algún problema mental, amados. Niños con síndrome de Down, niños con algún retraso mental, etc. Hitler mató a todos esos niños, amados. Era un demonio esa persona, amados. Entonces, muchas personas piensan, amados, que todo niñito o niñita que tiene algún problema mental tiene demonios, y eso es una aberración, amados, eso es una blasfemia. El Eterno nunca enseña eso, sino que enseña que sí, los demonios pueden causar problemas mentales en la persona, amados, pero no todos los niñitos o personas adultas que tengan algún problema mental es causado por demonios. Eso también debe quedar claro en nosotros, amados, porque muchas personas piensan eso y están, amados, cometiendo algo terrible, amados. Es una especie de racismo eso. Ahora bien, entonces, toda enfermedad mental se debe a causas naturales, dicen los expertos, mientras no se demuestre lo contrario. Toda enfermedad mental se debe a causas naturales mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, amados, está un niñito enfermo, tiene algún retraso psicomotriz, etc. Bueno, hay que verlo con un doctor. Puede tener cosas naturales, es decir, una explicación científica, y se acabó. Es algo que el Creador lo permitió, amados, pero no es causado por un demonio. Si pusiéramos a un lado una persona que tiene una enfermedad mental causada por un demonio y en el otro lado a una persona con una enfermedad mental natural, hasta cierto punto, las dos personas se ven iguales, porque lo que estamos viendo es lo externo de la persona, no su interior. Y recuerden, el demonio está actuando por dentro de la persona, no por fuera. Por fuera la persona se puede ver igual. Una persona muda naturalmente y una persona muda por causa de un demonio se ven iguales. Su exterior es igual, el problema es interior, el problema es en su alma, amados. Así que no podemos catalogar o diagnosticar a una persona poseída por demonios o oprimida por demonios nada más porque sí. Tiene que comprobarse todo antes de catalogar a una persona así, amados. Así que así el enemigo puede provocar la tentación, eso ya lo vimos en el tema pasado. El enemigo puede provocar la tentación a través de mensajes en nuestra mente y así desequilibrar a una persona, y por lo tanto la persona puede quedar enferma de eso, amados. Así como el enemigo puede meter pensamientos para tentarnos, para actuar de cierta forma, también el enemigo puede oprimir tanto a una persona hasta dejarlo mal, amados, mentalmente. Algunas posesiones demoníacas, esto lo hemos visto, amados, algunas posesiones demoníacas prolongadas y severas producen daños mentales. Repito, amados, lo vamos a ver ya en detalle en el siguiente tema sobre las posesiones demoníacas. El caso es que cuando una persona tiene una posesión demoníaca muy fuerte, amados, le va a producir también muchas veces problemas mentales. El ejemplo más claro de esto, según la Escritura, es el llamado Gadareno, amados. Un hombre que estaba poseído por demonios y que tenía, por ende, problemas mentales hasta que Mashiach lo libera, amados. Esto en la actualidad se le conoce como esquizofrenia. Se diagnostica como esquizofrenia, los doctores lo llaman esquizofrenia, pero muchas veces no es esquizofrenia, amados, sino posesiones muy severas demoníacas. Vamos a aprender en la clase que viene que también cuando el demonio toma lugar sobre una persona, toma el cuerpo de una persona, que es la posesión, también hay niveles de posesión, porque hay poder en los demonios de diferente grado. No todos los demonios tienen el mismo poder, eso ya lo aprendimos. Entonces, cuando un demonio viene a una persona, vamos a aprender por qué viene a una persona. No viene nada más porque sí, tiene que haber una causa, dice Salomón, porque así como la golondrina en su vagar, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así también la maldición no viene sin causa. El demonio no puede venir sin causa, tiene que haber una causa para que el demonio venga a una persona, amados, a tomar posesión de esa persona. Entonces, la persona, amados, aquí va a quedar poseída en diferentes grados, en diferentes niveles y por diferentes demonios, y cada demonio tiene su propio nivel. Hay demonios que no hablan, hay demonios que solamente hacen ruidos y hay demonios que hablan con las personas y hablan un idioma o lenguas. Entonces, los demonios son diferentes aún en sus manifestaciones, amados. Entonces, este punto queda aquí con esta conclusión, amados. ¿Pueden los demonios
crear una enfermedad mental en la persona? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero si el Eterno lo permite. Y también como conclusión, muchas veces, amados, lo que se diagnostica como esquizofrenia en las personas no es otra cosa más que posesión demoníaca, pero no todos los que tienen esquizofrenia tienen posesión demoníaca. Amén. Entonces, por eso también vimos ese punto, amados. Una persona está enferma, está poseída por demonios. No, amados, porque caemos en una especie de racismo, cosas semejantes, amados, y está muy mal. Nadie está poseído o nada tiene su causa en los demonios, sino antes se demuestra lo contrario. Es decir, hasta que todas las otras fuentes estén agotadas, podemos entonces decir, esta persona sí está poseída por un demonio o está atormentada por un demonio. Segundo punto, amados, segunda pregunta. Entonces, el demonio sí puede provocar una enfermedad mental en la persona, pero ¿acaso el demonio, podrá provocar alguna enfermedad en el cuerpo? Esto hablamos de la mente. Ahora el cuerpo. ¿El demonio podrá causar una enfermedad en mi cuerpo? ¿Y cuál es la respuesta, amados? Sí, por supuesto que sí. Los demonios pueden causar enfermedades físicas, amados. Y vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 13, verso 10, amados. Lucas, capítulo 13, verso 10. Verso 10 al 13, amados, para que veamos que esto está en la Escritura y que no lo estamos inventando ni trayendo cosas, amados, sacadas de cuentos y cosas de ese tipo, amados. Y miren qué tremendo, amados. El Eterno nos está permitiendo dar estos temas, no fue planeado, cerca de las fechas más importantes dentro del ocultismo, que es el 31 de octubre y el 2 de noviembre en México, que son días totalmente oscuros, totalmente ocultistas, amados, donde mucha gente, como vamos a platicar en el tema que viene, es cuando queda, por supuesto, poseída por demonios. No hay puerta más grande para demonios que el ocultismo. El ocultismo es la puerta más grande para demonios en la vida de una persona, amados, y de una casa. Seguimos, Lucas capítulo 13, verso 10 al 13, para que veamos qué dice la Escritura sobre esto, amados. ¿Puede acaso un espíritu inmundo, amados, provocar alguna enfermedad en mi cuerpo? ¿Qué dice la Escritura? Lucas 13, verso 10 al 13. Dice de la siguiente forma, amados. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y exaltaba al Creador, a Elohim, amados. Amén. Entonces, este pasaje nos enseña claramente, amados, que sí existen enfermedades causadas por demonios, enfermedades físicas. Ya hablamos entonces hace un momento de las enfermedades mentales, amados, pero ahora estamos hablando de las enfermedades físicas que sí pueden ser causadas, según la Escritura, por un demonio, por un shed. Pero aquí también viene un punto muy importante, una aclaración. Pensar que todas las enfermedades tienen su causa en los demonios es regresar a un estado precientífico donde la razón es sustituida por el mito. Es decir, amados, pensar que toda enfermedad es causada por demonios es una incoherencia, no es así. No toda enfermedad física es causada por demonios. Es decir, amados, yo tomo mucho refresco, yo como insanamente, yo consumo mucho azúcar. ¿Qué me va a pasar? Me voy a enfermar, Elohim no lo quiera, de diabetes o de cosas semejantes. ¿Esa enfermedad me la causó un demonio? En ninguna manera, amados, me la causé yo mismo con mis malos hábitos, y después hablaremos de eso. Yo, supongamos, no me cuido, ahorita hace frío, salgo con playera a mojarme y todo eso, mañana me agarra una gripa terrible, ¿me la causó un demonio? Me la causé yo y me descuido, amados. Entonces, no todas las enfermedades son causadas por demonios. Hay cosas, amados, que uno mismo hace para enfermarse. Uno mismo tiene actitudes que las enferman. Entonces, no toda enfermedad es causada por demonios. Por eso repito el punto importante acá, amados, para que no nos volvamos pues aquí paranoicos pensando que todo es causado por demonios ni nada de eso. Que nada es causado por demonios hasta que no se demuestre lo contrario. Ninguna enfermedad física, mental, ni de ningún tipo, hasta que se demuestre lo contrario, se puede adjudicar al mal. Amén. Y por supuesto que existen. Entonces, esto, amados aquí, el tener una enfermedad causada por demonios, ese es un punto muy importante y que debemos aclarar. Una enfermedad, amados, causada por demonios, no significa que
la persona esté poseída. Es decir, amados, la persona tiene una enfermedad causada por espíritus inmundos. El espíritu inmundo le ha causado una enfermedad X o Z. Amén. Ahora bien, la persona enferma por el enemigo, amados, ¿es una persona que está poseída por el enemigo? No, amados, de ninguna manera. El hecho de que la persona esté, amados, aquí enferma, no significa que la persona, amados, aquí esté poseída por el enemigo. Eso también es bien importante, amados. No significa que la persona esté poseída por espíritus inmundos con el hecho de que esté enferma. Esa es otra cosa. Son dos cosas diferentes que vamos a platicar al final del tema. Amén. Entonces, el que esté enfermo por el espíritu inmundo, no significa que esté poseída. La posesión es otra cosa, amén. Pero como en el punto de arriba, amados, no se puede adjudicar enfermedades solamente porque sí a espíritus inmundos. Todo eso, amados, lo vamos a ver al final, amén. Pero el punto aquí es que sí, los espíritus inmundos pueden causar enfermedades, pero no todas las enfermedades son causadas por demonios. Seguimos, amados. Ahora bien, otro punto importante, que a veces la gente tiene muchas dudas, amados. ¿Pueden acaso los shaidim, los demonios, pueden provocar enfermedades, pero ahora en este tipo, pesadillas? ¿Pueden acaso los demonios provocar pesadillas? ¿Un demonio puede provocar pesadillas? Que esta duda es muy común, amados. Y por supuesto la respuesta, ¿cuál es? Sí, en todo sentido. Sí, amados. Por supuesto que sí. Los demonios pueden provocar pesadillas y de las más crueles. Pero para entender esto, vamos otra vez a explicarlo, amados. A explicar esto, para que no todo se adjudique al demonio. Ahora bien, hay tres fuentes por las cuales vienen los sueños a nosotros. Hay tres fuentes de donde provienen los sueños. La primera fuente y la más común es nuestra propia carne, amados. Hay tres fuentes por las cuales provienen los sueños, y esto es importante de aprender para que no solo los sueños malos, tampoco los sueños positivos puedan ser adjudicados de inmediato a lo espiritual. Es decir, yo soñé que alguien me ungía y es el Eterno. No, puede ser mi propia carne. O yo soñé que alguien me perseguía, es el enemigo. No, puede ser mi propia carne. Entonces, por eso es importante conocer estos tres puntos. De tres fuentes provienen los sueños. La primera es nuestra propia carne, lo que la mente almacena durante tantas horas de información y se ve reflejado a través de los sueños. Entonces, durante el tiempo que nosotros, amados, estamos despiertos, estamos recolectando información en nuestro cerebro, en nuestra mente. Eso en la noche se convierte en un sueño muchas veces. Tanto bueno como malo se convierte en un sueño. Entonces, esa es la fuente principal de los sueños. Es decir, prácticamente es el 90% de las cosas que soñamos vienen de nuestra propia naturaleza, del cerebro, de nuestra carne, de lo que vimos, de lo que pensamos, de lo que nos afanamos durante el día. Eso se convierte en un sueño en la noche. Amén. Entonces, prácticamente el 90% o mucho más porcentaje proviene de nuestra propia carne, hablando de los sueños, amados. Amén. La segunda fuente es, sin lugar a dudas, el enemigo. El enemigo sí puede provocar sueños. Entonces, el enemigo se aprovecha del estado inconsciente en el que estamos durante el sueño para meter pensamientos de opresión, de terror, prediciendo una tragedia o algo semejante, o bien de lujuria, que también lo hace el enemigo. Entonces, el enemigo sí mete sueños, amados, pero es en menor grado, en menor porcentaje. Por supuesto que lo hace, pero lo hace no tan seguido, es decir, amados, y lo hace a través de meter terror, prediciendo un accidente, que eso nunca lo va a hacer el Eterno, o bien a través de sueños de lujuria, etcétera. Todo eso lo hace el enemigo, por supuesto que sí, pero no es tan frecuente. Y la tercera fuente, que es todavía menos frecuente, de donde vienen los sueños, es el Eterno. La tercera fuente de donde vienen los sueños es el Eterno, es el Creador. ¿Del Creador vienen sueños? Sí, pero son los menos frecuentes. Y el Eterno habla al hombre, dice Job 33, capítulo 33, Job habla al hombre a través de sueños y le muestra profecía o cosas espirituales. El Eterno sí habla, pero amados, estos sueños son los menos comunes. De hecho, es un privilegio
que el Eterno nos dé un sueño. Entonces, esto es lo menos común. Y eso también es importante, amados, porque muchos pensamos que el Eterno es quien nos está hablando y no, es nuestra propia carne. O posiblemente el enemigo en un caso muy lejano, pero en el último caso es Elohim. O pensamos que el enemigo nos está atormentando, pero somos nosotros mismos. Así que en resumen, las pesadillas y los sueños de opresión, induciendo a miedo a la persona, sí pueden venir del enemigo, sin lugar a dudas. Los sueños y pesadillas de opresión, induciendo al miedo a la persona, sí pueden venir del enemigo, mas sin embargo, como vimos, amados, no todos los sueños vienen de él, ni inclusive de miedo. No todos los sueños vienen de él, así que debes aprender a discernir eso, qué viene de nosotros, qué viene del enemigo y qué viene de Elohim, amén. Entonces no todo viene del enemigo, porque mucha gente se levanta, amados, a veces temblando y dice, tuve un sueño feo, soñé que mi esposa se accidentaba, soñé que mi esposo se accidentaba, soñé que mi hijo caía en la cárcel, soñé que mi hija era secuestrada. ¿Es verdad eso? No. Es nuestra propia carne, amados, con su gestión, o bien el enemigo, amados. El Eterno, ¿y qué vimos, amados? Que el enemigo no es un profeta. El enemigo no es un profeta. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que te diga el enemigo es mentira, no va a pasar, así de sencillo, no va a pasar. El Eterno no habla de esa forma. El Eterno no te va a levantar sudando en la madrugada, espantado con un sueño. El Eterno no va a hacer eso. El Eterno no espanta, en pocas palabras. Cuando el Eterno muestra algo fuerte a la persona, porque lo puede mostrar, la persona no se va a levantar, amados, gritando, espantado, temiendo a la oscuridad. No, eso no va a pasar. La persona que recibe una revelación fuerte del Eterno, o sea, algo fuerte que es real, una profecía fuerte, tiene también la espiritualidad para aguantarlo, amados. No le va a dar un sueño fuerte al Eterno. Va a pasar esto a una persona que no va a aguantar y se va a enfermar o le va a pasar algo. Entonces, el Eterno no espanta, amados. Si tú te levantas espantado o espantada por un sueño, tenlo por seguro, no fue el Creador. Eso tenlo por seguro. El Eterno no mete miedo a la persona. Nunca mete miedo el Eterno a la persona. Entonces, ¿fue quién? ¿Fue el enemigo, amados, o fue nuestra propia carne? Seguimos entonces con el tema, amados, de esa tarde. Y otra pregunta que tenemos que responder, que es semejante, amados, es sobre los accidentes. Entonces, mucha gente piensa que los espíritus inmundos provocan todos los accidentes. Una persona va manejando y se sale de la carretera, fue el enemigo. Ibas por la carretera, se salió una llanta, fue el enemigo. Se te fueron los frenos, fue el enemigo. Ibas caminando, pisaste un hoyo sin darte cuenta, fue el enemigo. Te iban casi a atropellar o te atropellaron, pero gracias al Eterno no moriste, fue el enemigo. ¿Todo lo ocasiona el enemigo? ¿Es esto real? Por supuesto que no, amados. Al igual que las enfermedades, al igual que las pesadillas, al igual que todo, el enemigo sí puede provocar accidentes, pero todo bajo la supervisión del Creador. Y número 3, amados, hay accidentes que la misma persona ocasiona. Es un decir, amados, por ejemplo, si tuvieras un coche y le cambias una llanta y dejas los birlos flojos y vas en la carretera y se sale la llanta, Elohim no lo quiere, Elohim reprenda eso, ¿quién va a tener la culpa? ¿El diablo o la persona? La persona, amados, el diablo no tuvo nada que ver ahí. La persona no apretó la llanta, la persona no revisó los frenos, la persona no checó su coche saliendo a carretera, que no servía la dirección, que no servía el clutch, que no servía la velocidad, que no servía eso. Es lógico que va a tener un accidente, amados. Esto hasta el gobierno lo recomienda. Cuando salgas de viaje, revisa tu coche, checa esto, checa el otro, porque puede pasar algo. Entonces, amados, hay accidentes que la misma persona se ocasiona. Si nosotros no ponemos un barandal donde hay un precipicio en nuestra casa, entonces, y yo me acerco todo el tiempo ahí, o pongo a los niños a jugar ahí, y se cae el niño, ¿fue el demonio, amados? No, amados, fue mi propio descuido que ocasionó ese accidente. El niño iba corriendo y se cayó lamentablemente, amados, pero porque alguien no lo protegió, alguien no puso un barandal, alguien lo dejó jugar en un lugar peligroso. Pues eso es lógico, amados. Entonces, hay cosas que son descuido de la persona, no es un demonio, y hay cosas que, por supuesto, amados, el demonio se ocasiona. Hay cosas que sin lugar a dudas
el espíritu inmundo ocasiona, amados. Por eso decíamos que no hay que creer todo lo que el cine enseña. Para empezar, nosotros ni vamos al cine, pero todo lo que el cine enseña no hay que creerlo. El cine enseña muchas cosas, que los accidentes lo provocan. En mis tiempos, ahora sí que de impío, amados, yo vi una película muy fuerte que no recomiendo, no lo digo por recomendarlo, de hecho ni voy a decir el nombre, pero el caso es que eso fue hace mucho tiempo de conocer al Eterno. Había una serie de películas en la que supuestamente todos los accidentes los provocaba el enemigo, así sobrenaturalmente o preternaturalmente. Se prendía fuego de la nada, un carro iba y se salía una tuerca, y todos los accidentes horribles los provocaba el enemigo. Pero eso es un cuento del cine, eso no pasa en la realidad. El enemigo sí, por supuesto, provoca accidentes, pero no lo hace a la ligera. Es decir, amados, que si pensamos que todo lo provoca el enemigo, estamos dando honra al enemigo y no al Creador. Es decir, amados, todo accidente que inclusive fue por causas naturales, es decir, el mismo hombre tuvo un descuido y se accidentó, o bien el espíritu inmundo sí intervino para que hubiera un accidente, cualquiera de las dos cosas, a fin de cuentas, el enemigo fue autorizado por el Creador. A fin de cuentas, eso pasó porque el Creador lo permitió. Nada más. Si se sale una llanta es porque el Creador lo permitió, sea por el descuido de la persona o sea porque un Shed realmente lo hizo, fue porque el Eterno lo permitió, amados. El Eterno es quien da vida y Él es también quien la quita, no el enemigo. El Eterno da, el Eterno quita, nadie más, amados. Si el demonio pudiera provocar los accidentes a placer, todos ya estaríamos muertos, amados, como platicamos hace 8 días, aunque suene fuerte. Si el enemigo pudiera provocar los accidentes a placer, todos, perdóname la expresión, aunque suene muy fuerte, ya estaríamos, amados, muertos. El enemigo ya nos hubiera incendiado, nos hubiera hecho trizas. Eso no lo puede hacer a su antojo, amados. Inclusive el mundo entero sería un caos. El enemigo estaría matando gente por aquí, por allá, accidentes por aquí, por allá, porque estaría a su merced, y no es así. El enemigo está sometido al Creador, y el Creador es quien dice que quién muere o quién no muere, quién se accidenta y quién no se accidenta. Es decir, no todos los accidentes son generados, amados, por espíritus inmundos. Siempre existe el factor humano, amados. Entonces, ahora bien, un punto muy importante aquí es este, amados. El espíritu inmundo sí puede provocar accidentes, puede inclusive, amados, provocar que una persona pise mal para lastimarse un pie, por supuesto que sí. Pisar mal para que se caiga y se lastime, eso por supuesto que lo puede hacer el enemigo y lo hace muy comúnmente. Pero repito, amados, no puede tocarte si tú te mantienes cerca del Creador. No puede tocarte si tú te mantienes cerca del Creador. El enemigo, amados, no tendría razón para tocarte. Amén. Ahora bien, esto es lo mismo en los fenómenos meteorológicos, es decir, por ejemplo, la lluvia ahorita que está. Hay lluvia, el calor, la sequía, los fuertes vientos. ¿Todo eso lo originan demonios, amados? No, la respuesta es no, amados, pero sí lo pueden intervenir. Los demonios no hacen que llueva, pero sí pueden intervenir la lluvia, pueden intervenir los huracanes, los fuertes vientos. Una de las formas más comunes por las cuales se manifiestan los espíritus inmundos, amados, son a través de vientos muy agresivos, vientos que arrancan techos, que golpean casas. Muchas veces sí son demonios, amados, aunque no siempre, muchas veces sí son demonios. Los demonios sí hacen eso. Ahora bien, entonces, esto nos sirve, amados, repito, también para que no estemos afanados con los espíritus inmundos y pensemos que todo viene del enemigo, amados, que todo lo que pasa, bueno y malo, viene del enemigo. Eso sería un grave error para nosotros. Siguiente punto, amados. ¿Pueden acaso los espíritus inmundos hacer milagros? ¿Pueden los demonios hacer milagros? Mateo 12, verso 24, dice lo siguiente, amados. Mateo 12, verso 24. En Mateo 12, verso 24, dice lo siguiente aquí. Espero que lo tengan o lo busquen, amados, para poder leerlo juntos. Y dice de la siguiente forma, amados. Mateo capítulo 12, verso 24, amados. Amados de internet, si están viendo este tema por primera vez, les recomiendo escuchar los temas anteriores que ya dimos para poder entender este. Un tema es el que nos orienta para escuchar el otro y para entender así
los demás. Este tema nos va a ayudar a entender el tema que viene, y el tema que viene nos va a ayudar a entender el tema final. Amén. Entonces, Mateo 12, verso 24 dice aquí: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿por qué pusimos este pasaje? Porque este pasaje, amados aquí, muestra, amados aquí, un milagro de liberación y se adjudica a demonios, amados. Amén. Este pasaje muestra un milagro de liberación, pero se adjudica a demonios. Amén. Entonces, esto nos muestra que ya había la tradición que enseñaba que el enemigo podía hacer milagros, amados. Amén. El enemigo podía hacer milagros y esa tradición ya existía. Los demonios pueden hacer cosas extraordinarias que van más allá de las leyes que conocemos, como ya platicamos, amados. Por eso el tema lo comenzamos explicando que es natural, que es preternatural y que es sobrenatural. Entonces, los demonios pueden hacer cosas más allá de lo que conocemos. No pueden crear algo de la nada, no pueden hacer vivir a un muerto, no pueden saltarse las leyes de la naturaleza. Lo que obran deben hacerlo según las leyes de la naturaleza. El Eterno es el único que puede ir más allá de esas leyes, amados. Puede crear algo, puede devolver la vista a un ciego con solo quererlo, puede revivir un cuerpo que se está corrompiendo, etcétera, amados. El Eterno es el único que puede hacer esto. El demonio no puede hacer todo, amados. Un demonio puede curar la ceguera de alguien solo si su poder lo amerita y a través de las leyes de la naturaleza. Es decir, un demonio puede dar la vista a una persona que tenga ojos, pero un demonio no puede dar la vista a alguien que no tenga ojos. El único que puede crear un ojo es el Creador. Es decir, amados, el demonio tiene un poder pero limitado para hacer milagros. Sí los puede hacer, pero y sanidades, por supuesto, pero tiene un poder limitado. Por eso hay brujos que se hacen sanidades, porque los demonios pueden hacerlo, pero siempre limitado. El demonio puede suspender algo en el aire, puede conceder gran fuerza física a alguien en un momento dado, puede provocar una tempestad, pero no puede hacer inmortal a una persona. ¿Por qué? Hay leyes que impiden eso, amados. Es decir, amados, los demonios pueden hacer bastantes cosas, pero todo con un poder limitado. Ahora bien, un demonio, por ejemplo, puede retirar la piedra de un riñón, pero no puede, amados, aquí crear un ojo en la cavidad vacía. Es decir, los demonios tienen habilidad para hacer ciertas cosas, para curar ciertas enfermedades, pero no lo pueden todo. No pueden resucitar a un muerto ni cosas semejantes. Cada demonio obra según el poder de su naturaleza, amados. Entonces, los demonios sí hacen milagros, pero están limitados a esos milagros. Es decir, tienen limitantes, amén, para actuar. No lo pueden hacer todo, amados. Entonces, viendo ese punto de las sanidades de los demonios, amados, podemos también entender esto. ¿Cómo podemos saber si un demonio está provocando algo, amados, en la persona? ¿Cómo podemos saber que algo está provocado por demonios? A veces la persona se pregunta si tal enfermedad, tal desastre, tal accidente fue causado por los demonios, amados. Estaré enfermo, yo estoy enfermo en esta tarde, hoy no lo quiera, estoy enfermo. ¿Mi enfermedad será provocada por un demonio o tendrá una explicación natural? Pasó un problema, algún accidente, ¿ese accidente fue provocado por demonios o fue natural? Etcétera. ¿Cuál es la respuesta, amados? Nada tiene su causa en el demonio mientras no se demuestre lo contrario. Nada tiene su causa en los espíritus inmundos mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que primero se debe de descartar todo lo natural para ya entonces adjudicárselo a lo espiritual. Primero, amados, se tiene que descartar todo lo natural para después ya adjudicárselo a lo espiritual. Es decir, te sientes enfermo, tienes que ir con el doctor. Y ya a partir de eso sacar una conclusión, amados. Amén. Hay enfermedades que sin lugar a dudas no tienen respuesta. Hemos visto así hermanos y hermanas con enfermedades que no tienen explicación médica, amados. Sin lugar a dudas es provocado por un espíritu inmundo. Eso sin lugar a dudas. Entonces no se puede decir algo si antes, amados, no ha sido comprobado de otra forma. De lo contrario viviríamos en una paranoia y religiosidad. Es decir,
Los demonios están por todas partes, me persiguen, me ofenden, me acusan, me enferman y espantando espíritus inmundos, cuando a veces la persona tiene mucho que ver en eso, amados. Entonces, no se debe de enfocar el hombre en explicar sus problemas solamente espiritualmente. Es decir, el hombre no tiene que buscar explicar su vida solamente a través de echarle la culpa a los demonios. También tiene que ver las causas naturales. Y por otro lado, no debe de ignorar que existe un mundo espiritual influyendo constantemente en este mundo. Es decir, no todo se lo tiene que adjudicar a demonios, pero no todo se lo tiene que adjudicar al mundo natural. Existen los dos polos, lo natural y lo espiritual. Hay cosas que vienen de lo natural, pero hay muchas cosas que vienen de lo espiritual, amados. Baruch Hashem, y sobre este punto nos lleva al siguiente, amados. ¿Existe la mala o buena suerte causada por demonios? ¿Existe la buena suerte o la mala suerte? ¿Existe eso realmente? ¿Existe lo que es mala suerte y buena suerte? ¿Nosotros creemos en buena suerte o mala suerte? La mala suerte, amados, la mala suerte o la buena suerte en un sentido estricto no existe. La mala suerte o la buena suerte en un sentido estricto, amados, no existe. Amén. Algo bueno es un regalo de Elohim y algo malo es una prueba o bien algún castigo a nuestra desobediencia. La suerte es cambiada por la voluntad divina en nuestra vida. Me encontré esto, tuve buena suerte, o recibí esto, amados, es un decir. Tuve buena suerte. No, el Eterno bendito sea, me bendijo con algo, es el Eterno. Se me perdió esto, es mala suerte. ¿Qué mala suerte tengo? Se me perdió esto. No, es el Creador probándote o bien castigándote por alguna mala acción. No es buena o mala suerte, amados. Y esto nos lleva entonces al siguiente punto. ¿Existirán los maleficios? Existen los maleficios, amados. Eso es bien importante porque también la gente está afanada con esto. Existen los maleficios. Entonces, mucha gente piensa que cuando algo malo le pasa, algo malo está pasando en su vida, es un maleficio. Es decir, que le están haciendo brujería. En pocas palabras, amados. O como dicen en un lenguaje popular, le están trabajando, le están haciendo un trabajo. Entonces, lo están trabajando. Entonces, existen los maleficios. ¿Y qué hace la persona cuando piensa esto? La persona de inmediato va a ver a un brujo para que le diga si alguien los está trabajando o no lo está trabajando, amados. Si alguien le está haciendo brujería, ¿por qué no le salen las cosas? Los brujos tienen la respuesta, dicen. Entonces tienen que ir a ver a un brujo para que les diga qué está pasando con su vida. Y esto refuerza su alejamiento con Elohim, amados. Por ello, todo brujo lo primero que hace es decir a la persona que lo están trabajando, reforzar ese pensamiento. Va la persona a ver a un brujo y ¿qué le dice? A que le lean las cartas o hacer otras cosas, tarot u otras cosas. ¿Y qué le dice esta persona espiritista? Te están trabajando, te están haciendo brujería, están haciendo esto. ¿Y qué pasa, amados? Se mete más en el mundo espiritual, le hacen limpias, le hacen más trabajos, le hacen etcétera, 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 y se mete más en el mundo espiritual, amados. Yo conocí un ejemplo para que ustedes vean que todo esto es mentira, los adivinos, brujos y todo esto. Yo conocí una persona, amados, aquí en la sierra, acá de Puebla, que estaba parapléjico porque había tenido un problema en su cerebro, y me contó su esposa es cristiana, son cristianos ahora, y me contó su esposa, amados, ya son mayores de edad, que él, amados, ajín, de la noche a la mañana, por supuesto, tuvo este problema en el cerebro y quedó inválido, amados, quedó mal en su cuerpo. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue ir a ver a un brujo, porque su esposo estaba bien, hoy estaba muy bien y mañana ya le había pasado algo terrible, había quedado, amados, inválido. Y entonces de inmediato dicen, vamos a ir a ver al brujo para que veamos qué está pasando, por qué quedaste inválido. ¿Y qué pasó? Pues el brujo le dijo, fíjate que te están trabajando, fíjate que esta persona, inclusive el brujo se atrevió a dar un nombre de una persona. ¿Esta persona la conocen? Sí, esta persona los está trabajando, te hizo un trabajo de magia negra y por eso quedaste así. Entonces, al oír esto, miren qué tan grave es esto, por eso lo quise compartir. Los hijos de esta persona intentaron matar a la persona que les dijo el brujo. Pensaron en matarlo porque el brujo les dijo que les había hecho un trabajo y el papá había quedado inválido. Entonces los hijos dijeron, vamos a matar a esta persona. Pero por algo, amados, el Eterno lo permitió, que llevaran a la persona a un hospital. Y en el hospital hicieron estudios y resulta
que lo que había ocasionado esa enfermedad eran cisticercos alojados en el cerebro. Y esto es, amados, porque un día antes esta persona había tomado y había hecho una apuesta con otro borracho, perdón la expresión, de quién podía comer chorizo crudo en gran cantidad. Y entonces, por supuesto, chorizo de cerdo, agarraron el chorizo crudo y empezaron a comerlo borrachos. Y ese chorizo crudo contenía cisticercos que le cayeron en el cerebro y le ocasionaron esta enfermedad tan grave de la noche a la mañana. Entonces, cuando a ellos les dieron la explicación científica real, ellos supieron que el brujo los había engañado. Pero esto es grave por esto, amados, porque todo brujo va a adjudicar lo que está pasando a demonios. Pero número 2 es que, amados, si estas personas se hubieran quedado con esa versión, hubieran asesinado a otra persona, porque eso fue lo que recomendó este brujo. Entonces, por eso es tan grave todo esto, la consulta a divinos, brujos y cosas semejantes, porque son mentirosos, son unos farsantes, son unos engañadores, estafadores y cosas semejantes. Ningún poder tienen, amados, estas personas para hacer bien ni para hacer mal. Entonces, otra cosa es esto. Entonces, hay ocasiones, amados, que estos maleficios que existen, porque existen, la persona puede, en pocas palabras, amados, el maleficio es algo que hace una persona espiritista, un brujo, para causar mal a otro, para causarle una enfermedad. Ya vimos que los demonios enferman, para causarle mal, para causarle algún problema de cualquier tipo. Entonces, sí existe, amados. Mas, sin embargo, hay ocasiones que esto se rompe con una simple oración. Entonces, hay una persona a la que le lanzaron un maleficio, amén, es real, pero esto se rompe con una simple oración, amados. La persona puede romper con todo esto con una simple oración, pero otras ocasiones es un poquito más fuerte. Ahora bien, lo que la persona, amados, o lo que a la persona la liberará de todo esto, no será otra cosa, amados, aquí, más que un verdadero arrepentimiento y que vuelva su corazón al Creador. Es lo que la persona, amados, necesita para encontrar nuevamente el bien. Los maleficios sí existe la hechicería, todo esto. Y la forma más correcta y más rápido de sanarla no es otra más que volver en arrepentimiento al Creador, amados. Y aquí viene un punto bien semejante, amados. ¿Existe el mal de ojo? El mal de ojo lo cree hasta el judaísmo, amados. El pueblo judío, el judaísmo, cree en algo llamado como mal de ojo. Cree que existe algo conocido como el mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo para el judaísmo? El mal de ojo se entiende como mirar a la otra persona con intención de que le suceda algo malo. Eso es el mal de ojo. Mirar a la persona con una intención que le suceda algo malo. También incluye el envidiar las posiciones de otro, sentirse mal por su éxito, como si su éxito de alguna manera disminuyera nuestra capacidad para lograr algo en esta vida. Incluye la mezquindad y demás cosas. Entonces, el mal de ojo es la actitud de una persona para desearle el mal a otra persona, según el judaísmo. La envidia es la raíz de esta superstición. Sabemos que no hay mal lanzado contra una persona, o más bien una persona no va a lanzar mal si tiene un alma pura, amados. Entonces, este es el concepto del mal de ojo en el judaísmo: mirar a alguien para que le suceda algo malo. Y usan amuletos y otras cosas para el mal de ojo. Esto lo cree todo el mundo. La gente que no conoce de Elohim le pone listones rojos a su bebé para el mal de ojo, listones a sus caballos, a sus perros, a sus animales, a sus árboles, y todo eso para el mal de ojo. Esto, amados, no tiene nada de aval en la Torah. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que nada le puede tocar al hombre ni a lo que posee si éste está en comunión con el Creador. Nada le puede tocar y nada le pueden hacer, ningún brujo, nadie le puede tocar si está bien con el Creador. ¿Dónde dice eso? Números 23, verso 8, amados. Nada te puede tocar, nada te pueden hacer, los maleficios existen, la brujería existe, pero nada de eso puede tocar tu vida si no es porque el Eterno lo ha permitido. Pero también, amados, sobre todo, si la persona no está bien con el Creador, todo esto le puede tocar.
Y seguimos entonces en Números 23, verso 8, amados de internet, espero que lo tengan. Dice de la siguiente forma, Números 23, 8 dice: ¿por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? Aquí habían llamado, amados, a un disque profeta para maldecir a Israel, para hacerle ¿qué? Un maleficio, eso es. Entonces dice esta persona: ¿por qué maldeciré yo al que Elohim no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que el Eterno no ha excretado? Entonces, ¿qué significa esto, amados? Que nadie puede ser maldecido si el Eterno no lo maldice. Te puede maldecir un brujo, te puede maldecir una persona, te puede hacer mal de ojo que no existe, pero nada te va a pasar. ¿Por qué? Si el Eterno no te maldice, nada ni nadie te puede maldecir. Amén. Bueno, pueden hacerlo, pero no va a funcionar. Ahora bien, también existe otra creencia, como les dije, amados, la de la llamada mal aire. También cuando una persona se enferma o le pasa algo, dicen: es que tomó un mal aire por ahí en la calle. Es un mal aire el que tomó. Entonces, este pensamiento está muy inculcado en la mente de las personas, amados. Mas, sin embargo, es lo mismo que el mal de ojo. Si pasas porque espíritus inmundos actuaron, pero con la autorización del Creador. Pero si la persona se pone, amados, en santidad, entonces el brujo, ni nadie, ni un espíritu inmundo puede causar daño a la persona, amados. Los brujos, por ende, amados, no pueden liberar a una persona, porque dice Yeshua que un reino no puede estar dividido y los brujos sirven al enemigo. Entonces un brujo no puede causar bien a otra persona, porque sería ir en contra de su amo, que es el enemigo, que es Hasatán. Entonces un brujo no puede hacer bien a una persona, no puede liberar a una persona, no puede sanar a una persona, en parte con ayuda de demonios, pero a fin de cuentas no puede ir en contra de las obras de los demonios, porque los brujos sirven a los demonios. Y el siguiente punto, amados, ya casi concluyendo: ¿qué es un hechizo? Hablamos del maleficio, pero ¿qué es un hechizo? Un hechizo no es un maleficio. Un maleficio es algo que se hace con ayuda de demonios para causar mal a una persona. ¿Pero qué es un hechizo? Entonces, el maleficio busca dañar a alguien y el hechizo se busca algo positivo. Es decir, que alguien se enamore del que hace el hechizo, que vayan bien los negocios, que ascienda de puesto, etc. Todo eso es un hechizo. Es decir, amados, el maleficio busca dañar a una persona, pero el hechizo busca hacer algo bueno, entre comillas, buscar un bien a causa de ayuda de espíritus inmundos. Entonces, el hechizo es una operación que se hace para obtener algo positivo con la ayuda de demonios. El hechizo es algo que se hace para obtener algo positivo con la ayuda, con la participación de demonios, amados. Entonces, el demonio, como ya vimos, no lo puede todo. Así que el enemigo puede realizar ciertas cosas. Es decir, amados, lo más común, ¿no? El enemigo dice: bueno, ve y va a la persona con el brujo y dice: yo quiero que esta persona se enamore de mí, y hace un hechizo. Bueno, ¿la persona se puede o no enamorar de ello? Sí. ¿Por qué? Porque el demonio sugestiona a la persona, va a estar sobre ello y va a intentar hacer eso, provocar eso en la persona. Pero a fin de cuentas la persona tiene libre albedrío, y si la persona dice no, no se va a dar. Así que no funciona, porque a fin de cuentas el enemigo no tiene poder total sobre la persona. Mas sin embargo, amados, provoca sugestión y otras cosas para que se logren ciertas cosas que hace el hombre, ciertos hechizos, y así reforzar su creencia en lo oculto, amados. Y por eso aquí viene un punto bien importante, ya casi concluyendo, amados. La puerta más grande para la entrada de demonios en un hogar, en una familia o en una persona es el ocultismo en todas sus ramas. La puerta más grande para demonios en un hogar, en una familia o en una persona no es otra, amados, más que el ocultismo en todas sus ramas, que hay bastantes ramas del ocultismo, amados, incluyendo, aunque algunos se enojen, parte de la cábala judía. Es ocultismo, amados. También estas personas que practican la brujería, entre otras cosas, acaban involucrados en accidentes fatales, amados, ya sea ellos o su familia. Las personas que practican estas cosas ocultistas, tarde o temprano acaban involucrados en un accidente grave, ya sea ellos o su familia. Hace poco, amados, una persona que vivía por mi casa, todavía vive, se dedicaba a la brujería y era muy conocido. Era bruja, en pocas palabras. Se dedicaba a la brujería. Tenía un hijo como de 19 años, amados. Entonces, esta persona dedicada a la brujería perdió a ese hijo en un accidente terrible, amados, aquí en Tehuacán.
El muchacho iba en una moto y un carro repartidor lo atropelló de una forma espantosa, amados. Lo desbarató en pocas palabras al muchacho, de 19 años. ¿Por qué? Brujería, amados. La brujería cobra muy caro los intereses. Los demonios cobran muy caro los intereses de la persona que practica la brujería, incluyendo su propia familia, amados. Entonces, la consulta o práctica de este tipo de cosas causa grandes maldiciones a la persona y su familia. No solamente la persona que lo practica, sino también la persona que consulta a este tipo de personas acarrea grandes maldiciones a él y a su familia, amados. Está por eso totalmente prohibido por el Creador, según la Torá, consultar brujos, adivinos, encantadores o personas semejantes. Está totalmente prohibido porque es una fuente terrible de demonios y de maldiciones, amados. ¿Hay magia blanca? No, de ningún tipo, amados. No existe la magia blanca. Todo tipo de actividad preternatural es influenciada por demonios, que como vimos en otro tema, no tienen bondad en ellos. Es decir, no existe magia blanca. Todo es causado por demonios y el demonio no quiere ningún bien para la persona. La adivinación a través del tarot, horóscopos u otras cosas son formas por las cuales el enemigo sujeta a la persona al ocultismo y a la maldición, amados. Repito, la adivinación, que es muy común en el tarot, los horóscopos que la gente está consultando todo el tiempo y otro tipo de cosas semejantes, el enemigo las usa para mantener y atar a la persona al ocultismo y por ende a la maldición, como ya vimos, amados aquí. Entonces, los demonios también pueden provocar falsos dones, falsas sanidades, falsas profecías y todo eso, amados. Por supuesto que sí, el demonio puede provocar, amados, aquí todo esto, falsas visiones, falsas revelaciones, falso de todo, amados, falsos dones del Espíritu, etcétera. Todo esto lo puede provocar el demonio. Hace 8 días ya te di un ejemplo sobre esto. El caso es que, amados, aquí, como dicen los sabios, amados, la obediencia es el don más grande por encima de cualquier revelación, amados. Entonces, cualquier tipo de revelación es un don menor al de la obediencia. Es decir, amados, la persona obediente es realmente la persona espiritual, no la que muestra alguna actividad fuera de lo normal. Los dones pueden ser un engaño, o bien los dones pueden ser un autoengaño. Lo vimos en el tema de Corintios. Tenían dones espirituales, pero eran personas sumamente carnales. Entonces, un don espiritual no siempre está en una persona espiritual. Entonces, realmente la espiritualidad la va a comprobar la persona ¿en qué? En su obediencia al Creador. En eso se va a comprobar si es o no una persona espiritual, amados aquí. Los demonios cuando se manifiestan, amados, o eso lo platicaremos mejor en la clase que viene, que hablaremos de eso, amados, porque es importante. Ya hablaremos de temas más profundos, amados. El caso, amados, para concluir esta tarde. Entonces, por todo lo que hemos visto hoy, amados, ¿el hombre es una víctima de los demonios? ¿El hombre es una víctima de los demonios? Es decir, el hombre va caminando por la calle y de repente, un demonio lo enfermó mentalmente, un demonio lo enfermó en su cuerpo, un demonio lo poseyó. ¿Es entonces el hombre una víctima de los demonios? De ninguna manera, amados, ya que hemos aprendido que los demonios no pueden entrar a mi mente, a mi cuerpo o a mi alma, si no es porque yo mismo he abierto la puerta para ellos. El demonio no puede entrar a mi mente, a mi cuerpo, a mi alma, si no es porque yo abrí la puerta para ellos. Entonces ellos no pueden entrar a mi ser, si no es porque la puerta yo mismo la abrí. Ellos no pueden entrar si no es porque encuentran la puerta abierta. Proverbios 26:2 para terminar en esta tarde, amados. Proverbios 26, verso 2. Y esos temas es para que tú mismo aprendas a discernir las cosas, amados, aquí espirituales, y para que tú sepas cómo resolverlos, amados. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a luchar contra este mundo. De eso se trata, amados. Amén. Y que ayudes a otras personas. Proverbios 26, verso 2 para concluir. Es entonces por todo lo que ya vimos, por todo lo que puede causar el enemigo en la vida de una persona, amados. ¿Es entonces, amados, el hombre una víctima de los demonios? No. Proverbios 26, verso 2 dice, amados, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición
nunca vendrá sin causa. Y es lo mismo para los espíritus inmundos. El espíritu nunca vendrá sin causa. Tuvo que haber una causa que atrajo ese espíritu a mi vida, a mi mente, a mi cuerpo, etcétera, amados. Yo no voy a decir el nombre, amados, pero hace tiempo aquí venía una persona que claramente, porque conocí su caso, estaba enferma por un espíritu inmundo, porque se había hecho análisis de todo tipo y no le encontraban nada a los doctores y ella siempre se sentía mal, le dolía la cabeza y otras cosas. Es causado por demonios, sin lugar a dudas. ¿Por qué la persona no se sanó o no se libertó, amados? Por su propia rebeldía. Por su propia rebeldía, amados, por la falta de sumisión al Creador. Todo eso, amados, para empezar, hoy ni está. Bueno, desde hace tiempo se salió, pero hoy ni está. Entonces, ese tipo de rebeldía es la que abre la puerta a demonios. El gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. El demonio no va a venir sin causa a la vida de una persona. Tiene que encontrar una causa, una razón por la cual esté ahí. Por eso te comenté hace 8 días, ya concluyendo. Si un demonio te quiere hacer algo, simplemente le dile, no tienes autoridad sobre mí, no tienes legalidad sobre mí, no puedes atacarme. Ellos lo saben, conocen leyes espirituales. No te tienes prohibido tocarme, no puedes tocarme. Aunque te digan que lo van a hacer, no lo van a hacer. Tienes prohibido tocarme en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque no hay legalidad en tu vida. Pero si hay legalidad, el enemigo, amados, como vimos hace 8 días, va a entrar y va a llamar a espíritus peores. Amén. Y eso lo veremos ya más a detalle en la clase que viene, amados. Hasta acá el tema de esta noche.